¿Qué tal estáis, familia? Hoy voy a compartir con todos vosotros uno de los temas que me habéis pedido y solicitado en numerosas ocasiones, que es el tema de la cremación o la incineración tras la muerte. Permitirme que antes de empezar pueda compartiros que es un tema pues que tiene evidentemente un trasfondo y voy a tratarlo pues con el máximo respeto y sin tratar evidentemente de convencer absolutamente a nadie, simplemente daros una visión que muchos grandes sabios, maestros y maestras de todos los tiempos, grandes clarividentes que hemos tenido a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, nos han descrito. Por supuesto, cada uno puede pues, hacer lo que corresponda según sus creencias, su ideología, pero creo que es un tema interesante que deberíamos al menos reflexionar al respecto. Vamos a entrar en materia, como os decía, sobre esa forma tras la muerte física, si optamos en este caso por el enterramiento tradicional o bien, como hoy hablaré sobre la cremación o la incineración. Lo primero que tenéis que saber, y lo he compartido ya en numerosas ocasiones, es que tras la muerte física que se produce en el momento que ese famoso doble etérico, el doble, exactamente el doble que envuelve de alguna manera nuestro cuerpo físico y que une a través de ese cordón de plata, donde se suministra toda la energía vital, ese prana, solo acontece la muerte física cuando llega la ruptura del famoso hilo o cordón de plata. Es decir, en ese momento que cesa el suministro de la energía vital a todos y cada uno de los órganos, de las células, de los átomos de nuestro cuerpo, en ese momento es cuando llega realmente la muerte física. No llega con la parada cardíaca, no llega, en fin, de otras muchas formas que seguro que podéis pensar, sino, insisto, cuando se rompe el cordón de plata y ahí ya imposibilita que llegue la energía vital. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento lo que acontece, el cuerpo físico evidentemente ya no tiene vida, no tiene el impulso vital y ese doble etérico, ese doble que envuelve y, como os decía, suministra la energía vital a nuestro cuerpo físico, lo que va haciendo es poco a poco se va retirando de nuestro cuerpo físico. O evidentemente pues órgano a órgano, célula a célula. Todo eso es un proceso que tarda entre 24 y 48 horas. Fijaros la importancia que tienen estos datos, ¿no? Evidentemente, hoy en día, como está montado todo, es difícil, ¿verdad?, que cuando una persona muera podamos tener el cadáver esas 24 o 48 horas para que el cuerpo etérico se pueda ir desintegrando de una forma normal y armónica, ¿no? Como os decía, ese doble etérico, toda esa energía vital acaba saliendo, acaba encontrando su lugar de salida por la zona, sobre todo parietal y occipital del cerebro. Bien, toda esa información, ya lo he compartido en alguna otra ocasión, toda esa información de nuestro cuerpo físico, todo lo que hemos almacenado en esta encarnación y evidentemente con el acúmulo de las encarnaciones que tenemos, en ese instante toda esa información queda grabado en el átomo permanente físico, es decir, como en un disco duro que tiene nuestro cuerpo causal, en esa parte de donde emana nuestra alma individual, nuestras relaciones de causa y efecto también, ahí están los átomos permanentes, el físico, el mental y emocional, y es ahí donde absorbemos toda la información que será el punto de partida para cuando volvamos a encarnar, pues podamos tener la información recopilada en la encarnación que hemos dejado y, por supuesto, en las anteriores. Bien, el cuerpo etérico en ese momento, insisto, 24 o 48 horas, se ha retirado, esa energía vital, en fin, se ha desprendido de alguna forma del cuerpo físico. ¿Y qué pasa con ese doble etérico? Ese doble etérico no se aleja del cuerpo, no se aleja, es decir, se encuentra, dicen los clarividentes, que se encuentra flotando de alguna manera, todo ese doble etérico ya condensado se encuentra flotando sobre el mismo cadáver, en este caso el cuerpo físico ya en forma de cadáver, que no tiene vida porque ha salido la energía vital, pero se encuentra suspendido encima de
del cadáver, ¿no? De lo que es la parte física. A esto incluso en el ámbito espiritual y en el campo del esoterismo se le ha llamado el espectro, es decir, también el fantasma, porque tiene como una neblina violácea que muchas personas incluso lo han podido ver en cementerios, cuando la persona, pues eso, ha fallecido ya y se va recogiendo toda esa energía vital y se suspende en el cuerpo físico. Bien, sabido toda esta información, ¿por qué se recomienda o por qué siempre se ha instruido de alguna manera a optar por la cremación? Siempre, insisto, desde esa visión espiritual. En primer lugar, porque ese cuerpo etérico, ese doble etérico, cuando ya decidimos entrar en la cremación, pierde completamente y se desintegra el núcleo de ese doble etérico, se desintegra muy rápidamente. Del mismo modo, como ya sabéis, el fuego nos ayuda ¿a qué? A transmutar cualquier energía y cualquier resquicio que queda, porque sigue quedando. Evidentemente es un proceso, os he dicho, el cuerpo ya no tiene vida, el cuerpo físico, pero la materia energética sigue suspendida de alguna manera. Y también hay impregnaciones del ámbito emocional a través del cuerpo astral que de alguna manera ya ha entrado en el plano astral, evidentemente, pero siguen quedando todavía resquicios de esa parte etérica emocional, con lo cual sigue habiendo mucha información en el proceso todavía antes de abandonarlo. Con lo cual, el fuego lo que invita es a transmutar, ¿verdad? A purificar todos y cada uno de los elementos que puedan haber. Se nos ha dicho en numerosas ocasiones que el cuerpo etérico, cuando no se opta por la cremación y vamos al enterramiento, que evidentemente lo que hay allí es un cadáver que no tiene vida y lo que emana son pues esos gases putrefactados que son el foco de captar energías densas. Se habla de energías muy, muy densas en muchos casos, de fantasmas, de energías del bajo astral, que captan la atracción de ese cadáver a través, insisto, en primer lugar, de esos gases que libera el cadáver, pero sobre todo a través del doble etérico, porque os he dicho que sigue suspendido. Todavía no se ha desintegrado finalmente ese doble etérico que ya ha salido del cuerpo, pero todavía no ha encontrado su salida natural, no ha conseguido desintegrarse por completo. Por tanto, ese doble etérico sigue captando energía, sigue captando frecuencias de otros planos y de otras vibraciones y evidentemente hay entidades de todo tipo, normalmente son entidades muy densas, de baja vibración, que captan rápidamente esa señal y van y acuden en masa. Eso se ha visto y se sigue viendo de forma clarividente. De hecho, hay muchos rituales oscuros que trabajan en esos procesos, donde tenemos el cadáver, está pues en la caja, ¿verdad? En la tierra, ahí está suspendido todavía ese doble etérico y esas energías siguen llegando y se siguen alimentando de todo ese proceso. Esto es real y es importante que lo sepáis y, evidentemente, pues lo tenemos que tener presente. La cremación, la incineración, ¿a qué nos ayuda también? A romper más lazos. Cuando estamos ya en el proceso de desintegración, desidentificación del cuerpo físico, es decir, que ya nos hemos dado cuenta que hemos muerto, hemos aceptado, ahí todavía hay lazos de apego. Nos vemos desde arriba, evidentemente el plano astral está a un dedo del plano físico, con lo cual estamos viendo realmente nuestro cuerpo físico allí, estamos viendo. Y podemos caer en la tentación de engancharnos, evidentemente no podemos volver a ese cuerpo que ya no tiene vida, pero sí etéricamente podemos todavía de alguna manera tener lazos que nos impidan seguir con nuestra evolución, seguir con nuestro camino en el plano astral, pues eso, a llegar a nuestro plano espiritual, plano mental, que es donde tenemos que acabar llegando. Que sí que acabamos llegando todos, pero el proceso puede ser lento o muy lento según las circunstancias. Por tanto, fijaros que el fuego nos ayuda a desconectar de alguna manera, como os decía, purificar toda esa conexión que queda del cuerpo astral que hay, de esa parte emocional, con nuestro doble etérico. Y por tanto nos ayuda a limpiarlo todo
y entrar directamente ya limpios, por decirlo de una forma metafórica, al plano astral y, por supuesto, luego seguir caminando de una forma mucho más serena hacia el plano mental, fuera ya de esos apegos, de esos lazos que tanto, ¿verdad?, nos atan al plano físico. Como os decía, el fuego, la incineración, nos ayuda al doble etérico a liberarse, ¿verdad? Y, como no, os decía antes, y es muy importante, a protegernos espiritualmente de esos ataques, de esos entes que de alguna manera se alimentan de esa vibración. De hecho, y ya para finalizar, muchas de las mediumnidades que acaban teniendo mucho erróneo, ¿no? Es decir, la gente, y yo lo entiendo, cuando pierde un ser querido, pues trata de seguir teniendo la necesidad de poder asegurarse de que ese ser está bien, de que sigue transitando un buen camino. Y a veces muchas de los procesos de mediumnidad que se establecen son puramente erróneos, son puramente de una suma equivocación. ¿Por qué? Porque en ese caso el medium, evidentemente, si es un medium con mucha experiencia y es un medium con una conexión muy, muy sutil, puede correr el riesgo de conectar no con el cuerpo astral de la persona que ha dejado su físico, sino puede conectar con el cadáver etérico que todavía está en el ataúd, por ejemplo, o enterrado bajo tierra, porque de alguna manera es una frecuencia que todavía está en esa persona. Y pasa con mucha frecuencia que hay conexiones de mediunidad erróneas porque no están conectando con el cuerpo astral, que es lo que entra, que es lo primero que entra a la persona cuando fallece, al plano astral, con su vehículo correspondiente, que es el cuerpo astral, y no contacta desde ahí, sino que contacta con el cadáver etérico, con esa masa, insisto, que está todavía suspendida en el cuerpo físico, en el cadáver de esa zona donde esté enterrada la persona. Con lo cual, fijaros, hasta ese punto, Arthur Powell, por ejemplo, Leadbeater, que fueron grandes clarividentes, siempre advertían de todo esto, ¿no? De su capacidad tan grande de clarividencia, de clariaudiencia, y observar cómo la mediumnidad, si realmente no se afina con mucha precisión, puede llevar a grandes errores y grandes equivocaciones porque estamos, en este caso, canalizando o contactando, pues en este caso, con un cadáver etérico y no con el cuerpo astral del ser querido que nos acaba de dejar. De hecho, y ya como curiosidad, nos ha dicho siempre la tradición antigua que si la madre tierra consiguiera desprenderse de la cantidad de cementerios que de alguna manera inundan el planeta Tierra, fijaros esa densidad que envuelve al planeta Tierra, tantos países, tantos cadáveres de años y años y años que siguen muchos en descomposición. Si el planeta Tierra pudiera desprenderse de todo eso, el salto evolutivo que tendría Gaia sería exponencial, sin lugar a dudas. Con lo cual, fijaros hasta qué punto incluso la incineración nos puede ayudar a impulsar el propósito, el sentido evolutivo de nuestra madre tierra a la hora pues eso, de llevar su propio camino y su propia evolución. Espero que pueda resultar de utilidad o quizás que haya servido para tener algo más de información o de reflexión acerca de ese proceso final a la hora de morir. Y bien, pues hasta aquí lo damos por finalizado hoy y seguimos adelante. Os mando un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias de corazón.